Hola clase, vamos a seguir con el nuevo orden nazi en Europa, cómo organizaron el territorio que habían conquistado los nazis en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Lo primero es que obviamente tenían que sacar un provecho económico, sobre todo por los gastos de guerra, y obviamente el tremendo éxito que tuvieron al principio fue lo que les hizo colapsar en el fondo, porque tuvieron un territorio extenso, muy extenso, conquistado en muy poco tiempo, y la organización del territorio, pese a la eficacia de la violencia, obviamente no era fácil. ¿De acuerdo? Por lo tanto, obviamente, empezó una política de explotación, saqueo, rapiña y obviamente asesinato indiscriminado en los países ocupados. ¿De acuerdo? Además, eh, es eso. Es lo destacable y quizá lo que muchas veces se ve en documentales o en películas. ¿De acuerdo? Además, los países ocupados tuvieron que pagar los gastos de ocupación, además de ser saqueados. ¿De acuerdo? Se crearon campos de trabajo, los campos de exterminio, y conjuntamente con la explotación de mano de obra esclava, se deportó a 8 millones de personas a Alemania para trabajar en fábricas y en el sector agrario, lo que va a permitir que los alemanes en este principio de la guerra, hasta el año 42, vivan bastante bien, ¿vale? Relativamente bien, pese a mantener una guerra. Todavía con el espíritu muy fuerte, muy elevado, y manifestándose muy por encima, obviamente, del resto. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Colaboracionismo y resistencia. ¿De acuerdo? Obviamente hubo países y personas que colaboraron y contaron con el apoyo eh, hacia el ocupante, bien por tener las mismas ideas, bien por tener miedo al comunismo, bien por tenerle miedo a ellos mismos, ¿vale? O por oportunismo. ¿De acuerdo? Obviamente los noruegos, por un lado, y los franceses, por otro, ¿vale? Participaron de esto. ¿De acuerdo? Pese a destacar, obviamente, pues, la postura del marquís francés, pero la verdad es que fue muy participativo, ¿vale? Francia con los alemanes. Además, la política alemana con Francia fue muy diferente a la del resto de Europa, ya que había órdenes expresas de un trato exquisito hacia los franceses, que se les tratara como iguales, pero claro, ello conllevó más de una acción que era castigada durísimamente. No había capacidad porque se sabía de la violencia, obviamente, no se andaban con chiquitas los alemanes, sino simplemente, pues bueno, con el asesinato de cualquier persona relevante dentro del ejército alemán podía costarle no la vida a los que hubieran actuado en contra de ellos, sino incluso a toda su familia o a todo el pueblo de donde procediese. Ya se habían dado casos, ¿de acuerdo? Con lo cual obviamente había que tener mucho valor y mucha sangre fría para arriesgarse a participar en alguna cosa de estas. ¿De acuerdo? También obviamente esta resistencia surgió y veremos que digamos que fue la ideología sobre todo comunista de la Europa del Este la que encabezó esa lucha contra los nazis, y en Occidente pues bueno, un poquito de todo. ¿De acuerdo? Los partisanos yugoslavos son de los más destacados, encabezados por Tito, que después va a mantener el poder hasta poco antes de la disolución de Yugoslavia, ¿vale? Había liberado y reunificado el país, con lo cual obviamente se sentía moralmente capacitado para rechazar las propuestas estalinistas. En Italia, obviamente, la resistencia a la República de Salò, los grupos antifascistas y partisanos italianos, los de la Bella Ciao, ¿vale? Son los más destacados, ¿de acuerdo? Pero tampoco pudieron
hacer relativamente gran cosa hasta el comienzo de la ocupación en Sicilia por parte de las tropas aliadas. ¿De acuerdo? En Francia la resistencia va a destacar la que se hace desde el Reino Unido, muy pobre, ¿de acuerdo? Con mucho hostigamiento, sabotaje, algo de sabotaje, ¿de acuerdo? Y aunque Charles de Gaulle insistía en seguir a la cabeza de ese ejército francés glorioso, la verdad es que, salvo estar en Londres, obviamente no pudo hacer nada porque la represión fue feroz, ¿de acuerdo? Se fusilaba 50 rehenes por cada alemán muerto, por ejemplo, pero también se podía acabar con un pueblo entero, simplemente por su participación de alguien que hubiera nacido en ese lugar en contra de una acción anti-alemana. ¿De acuerdo? La Gestapo, las SS, los campos de concentración, que los hubo también muy cerquita de Francia, ¿vale? Fueron también instrumentos de terror y por lo tanto obviamente de que no hubiera una defensa contra los alemanes como la que pudo haber en algunas zonas obviamente de lo que después va a ser la Europa soviética o la Europa del Este. Además, obviamente, quizá de lo que más va a destacar no es esas ideas que no nacen en Alemania, ¿vale? La depuración de la raza, que ya existían en Europa, ya se habían posicionado sobre todo en Gran Bretaña y en Francia, ese pensamiento de que el europeo como un ser superior que civilizaba al resto de pueblos del globo, pero que en manos de los alemanes obviamente se refinó sobradamente, se consideró subhumanos a todos los pueblos que no eran obviamente alemanes o arios, ¿de acuerdo? Y se les fue, digamos, desplazando para dejarle todo este sitio a los alemanes. Destaca en ello que pues, el exterminio de los judíos en el Holocausto, ¿vale? Y aunque se habla de 6 millones, se calculan más ya, deportación en guetos y después internamiento en campos de concentración y finalmente se diseña la solución final, de acuerdo, donde obviamente ya se planea el exterminio masivo en cámaras de gas y hornos crematorios. Campos como Auschwitz-Birkenau, no hay que llevarse mucha sorpresa, ya se conocía esto obviamente, porque los aviones aliados ya sobrevolaban Alemania tranquilamente desde el año 42, con lo cual estos campos de concentración se conocían y se sabía lo que había allí, porque se fotografiaban. Auschwitz, Birkenau son 2,5 kilómetros de lado de campo, con lo cual obviamente no estamos hablando de un pequeño reducto, estamos hablando obviamente de extensiones muy grandes, ¿vale? En la que, pues bueno, se seleccionaba a los judíos en Auschwitz, en Birkenau a los comunistas, etcétera, y de esa manera se iba depurando de la población que no deseaban los nazis que existieran. En 3 años que se van a asesinar a millones de judíos, 6 millones, pero bueno, se calcula al final que hay más, ¿vale? Pero miles de gitanos, homosexuales, discapacitados, con los que empezaron obviamente por los propios alemanes, opositores políticos, toda la gente que no comulgaba obviamente con sus ideas. Y de lo cual obviamente, pues bueno, vamos a ver las consecuencias. ¿Consecuencias de esta guerra? Pues bueno, desde el punto de vista demográfico ha sido la mayor catástrofe humanitaria, ¿de acuerdo? Hay varios cálculos, ¿de acuerdo? Entre, entre los que los van a maquillar y van a decir que hay unos 30, 40 millones de muertos hasta los cálculos más terribles que hablan de 100 millones, ya que hay, bueno, se calcula mucha población de la que, como se incendió toda Europa, desaparecieron datos, con lo cual obviamente, pues bueno, los datos son mucho más dramáticos de lo que en principio se comentó, además de los 40 millones de desplazados por causas de guerra que hubo en toda Europa. ¿De acuerdo?
ya que una vez liberados los campos de concentración, la gente volvió obviamente a desplazarse hacia su lugar de origen, encontrándolo o no, y en donde obviamente además había llegado a acuerdos de cambios de fronteras, con lo cual obviamente mucha gente estaba totalmente perdida en ese nuevo mapa de Europa. Va a ser una guerra que además va a provocar un enorme trauma moral debido a la crueldad, a la pérdida de valores éticos y morales, a los asesinatos masivos, al empleo de un armamento excesivo, las bombas atómicas, a bombardear a la población civil, mostrando una brutalidad exagerada y una violencia excesiva. ¿De acuerdo? Además, el genocidio en los campos de concentración alemanes y japoneses. No hablamos aquí de los soviéticos porque no los vamos a conocer, se van a conocer mucho más adelante, ya que Stalin va a ser también un personaje hasta cierto punto incluso peor que Hitler, si cabe, pero eso queda para un proceso posterior que se revisará, ¿de acuerdo? Es tanto, obviamente, lo que a nivel moral va a provocar, ¿de acuerdo? Que el tribunal internacional, se va a crear un tribunal internacional para juzgar los crímenes contra la humanidad. ¿De acuerdo? Durante el 45 y el 46, los juicios de Nuremberg, se va a emplear además esta ciudad porque es donde se van a hacer las leyes nazis, ¿no? Y bueno, se va a condenar a 21 dirigentes, 12 a muerte, van a seguir algunos cuantos más, y se va a comenzar la desnazificación de Alemania. ¿De acuerdo? Bueno, problemas de aprovisionamiento alimenticio, desamparo de la población civil, elevado volumen de deuda y una grandísima inflación. Europa se hunde definitivamente en su conjunto como potencia mundial y se va a consolidar dos estados como superpotencias, ¿vale? Hegemónicas mundiales. Estados Unidos, por un lado, y la URSS, que aunque se la confirma como la segunda potencia mundial, ojo, porque es la que verdaderamente gana la guerra, ¿de acuerdo? Europa y Japón van a sufrir daños en infraestructuras y en industria y obviamente van a perder más del 50% de su potencia industrial, ¿vale? Además se destruyen ciudades completamente, no va a haber alimentación suficiente y la deuda de guerra que se va a arrastrar obviamente con la subida de precios. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo mismo que en la Primera Guerra Mundial en el caso de Estados Unidos, ¿vale? Es donde va a repercutir más favorablemente la guerra. ¿Por qué? Porque es el que suministra el alimento y las armas a los aliados, con lo cual obviamente va a tener un crecimiento económico de un 10% anual. Se consolida como potencia hegemónica agraria, industrial y financiera. ¿De acuerdo? Más, a partir de este momento hablamos de que el dólar coge su posición en el mundo y no la va a soltar como moneda de intercambio global. ¿De acuerdo? Ya habíamos comentado que la URSS se consolida como segunda potencia. ¿De acuerdo? A pesar de que la guerra obviamente llega a su territorio, pero nunca cruzó los Urales. ¿De acuerdo? Toda su potencia industrial que se había trasladado hacia allí se va a conservar y además la incautación de fábricas alemanas enteras que se trasladan a la URSS. ¿De acuerdo? Con lo cual, obviamente, empieza a desarrollarse, además de la huida de los grandes cerebros o la captura de estos, que van a pasar a servir a los intereses de estos dos grandes neoimperios. ¿Vale? Políticamente, vamos a ver que los fascismos desaparecen definitivamente, aunque quedan ideologías cercanas al fascismo donde quedan aún fascistas, como es España y Grecia, ¿de acuerdo? Se van a imponer en Europa Occidental las democracias parlamentarias y los sistemas capitalistas, van a surgir los partidos socialdemócratas democristianos, ¿vale?
también los partidos comunistas, ¿vale? Y en la zona oriental, que está liberada por la URSS, se van a imponer las democracias populares, que son regímenes obviamente comunistas, dictaduras controladas desde la URSS por el PQS, salvo en Yugoslavia y Albania, en donde no pudieron, Stalin no llegó a controlar, y de hecho iniciaron, sobre todo Yugoslavia, una tercera vía, que es lo que va a dar lugar a lo que hoy conocemos como el tercer mundo, entendiendo como primer mundo los Estados Unidos y el bloque capitalista, un segundo mundo la URSS y los países de régimen socialista, y una tercera vía que no se quería casar del todo con ninguno de los dos. En principio simplemente hacía referencia a eso, hoy en día enfoca directamente hacia lo que consideramos algo más económico. Y aquí detenemos este punto para acabar en una cuarta explicación definitivamente con el tema.